sesión de... ¿Qué pasó? Adelante, Margarita. Adelante, Está grabando. gracias. Vamos a dar inicio en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor Espíritu Santo, aquí estamos frenados por la inercia del pecado, pero reunidos especialmente en tu nombre. Ven a nosotros y permanece con nosotros, dígnate penetrar en nuestro interior, enséñanos lo que debemos hacer, por dónde deberíamos caminar y muéstranos lo que debemos practicar para que con tu ayuda sepamos agradarte en todo. Sé tú el único inspirador y realizador de nuestras decisiones, tú el único que con Dios Padre y su Hijo posees un nombre glorioso. No permitas que quebrantemos la justicia, tú que amas la suprema equidad, que la ignorancia no nos arrastre al desacierto, que el favoritismo no nos doblegue, que no nos corrompa la acepción de personas o de cargos. Por el contrario, únenos eficazmente a ti, solo con el don de tu gracia, para que seamos uno en ti y en nada nos desviemos de la verdad. Y lo mismo que estamos reunidos en tu nombre, así también mantengamos en todo la justicia, para que hoy nuestras opiniones en nada se aparten de ti. Y en el futuro, obrando rectamente, consigamos los premios eternos. Amén. Amén. Voy a mencionarles lo que vamos a ver el día de hoy. Les voy a hablar de quiénes son los integrantes. Se va a dar una introducción por parte de nuestra amada hermana Gisela. También nos va a hablar de las virtudes del rayo verde y la importancia de los decretos y rituales. Posteriormente, nuestra hermana Elcita Osiris nos va a hablar algo del maestro Hilarión y luego las manifestaciones de vida que ella ha tenido con relación al rayo verde. Bien, nosotros somos 4 integrantes en el Rayo Verde. Está Cami, o sea, Carmen González Aguilar. Está nuestra hermana Gisela, que ella estaba anteriormente en el Rayo Blanco, pero la cambiaron a nuestro Rayo Verde. Y Elcita Osiris, que es nueva en el Rayo Verde. Vamos a platicar un poco sobre el rayo verde, pero en términos muy generales. No vamos a dar las especificaciones y vamos a tratar de dedicar el mayor tiempo posible a las experiencias que hemos tenido con el rayo verde. En mi caso personal, muy brevemente les quiero mencionar que desde el 2006, cuando dijeron que iba a ganar Felipe Calderón, me empezó a subir la presión. De hecho, estuve en el centro médico con el baumanómetro puesto así constantemente, y bueno, salí de ahí con una presión muy alta de 150, 100 y un montón de medicinas. Yo empecé cuando yo entré a la metafísica, que eso fue en el 2012, con el Rosario de la Salud intenté dejar de tomar medicamentos y lo logré más o menos por un par de años, con el puro Rosario de la Salud, ya sin tomar nada de medicamentos, pero bueno, después hubo algunas situaciones por las cuales se me volvió a subir la presión y ahorita, bueno, tomo una pastilla y no lo hago diariamente. Ahorita me estoy checando la presión continuamente y lo hago un día sí y un día no, y apoyado obviamente con nuestra amadísima Madre María y el Arcángel Rafael. Entonces, experiencias fuertes de lo que es el rayo verde, de cómo ha actuado en nosotros. La mayor parte lo va a dar Elcita Osiris, y ya si nos quedara tiempo o alguna cosa, entonces podríamos, ya sea Gisela o una servidora, dar algunas otras experiencias de cómo sea, incluso Carmelita González, que ya se incorporó, podría también dar algo de experiencias de cómo se ha manifestado el rayo verde en su salud. Y bueno, quizás pudiéramos comentar también de algunas otras personas. Al final se les va a dejar un tiempo de 15 minutos para preguntas y respuestas,
Sin embargo, si en el Inter es necesario comentar, ampliar o alguna cosa, con muchísimo gusto lo pueden hacer levantando su manita. Les doy muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y le cedo el uso de la palabra a nuestra hermana Gisela. Hola, buenas noches. Soy Gisela San Pedro. Efectivamente, pertenecía al Rayo Blanco, pero en estos momentos se me asignaba el servicio al Rayo Verde y créanme que para mí es un honor servir en el Rayo Verde. Para mí, Pablo es alguien muy especial. De hecho, para el cuerpo místico debe ser alguien muy especial. Él es el primero que nombra el cuerpo místico de Cristo. Él lo describe, él lo define. Él es el que nos da ese título. Pablo es el que nos nombra como cuerpo místico de Cristo. Entonces, a partir de ahí, para mí, pues, es alguien muy, muy, muy especial, muy importante. Y servir a su rayo, bueno, yo estoy más que feliz, ¿no? Bueno, voy a empezar con una introducción de lo que ha sido el Rayo Verde en mi vida. Para empezar, déjenme decirles que el 8 de septiembre es la Natividad de Virgen María. Y resulta que mi mamá nació un 8 de septiembre. Así es que desde el nacimiento de mi madre ya viene ahí la guía de Virgen María, ¿no? Después, para mí, estar rodeada de tréboles, para mí era normal, era mi campo de juego. Los tréboles para mí eran todo. Con esos jugaba, comía, no me separaba de los tréboles y mi mamá siempre me decía, bueno, ¿qué traes tanto esto? Y yo decía, pues es que me gustan. No sabía, sin conciencia todavía, pero ahí poco a poco se estaba presentando ese rayo verde, ¿no? Después, cuando me doy cuenta de mi misión divina, no me gustó porque me mostraban cosas en el futuro. Y en ese momento yo le dije a Dios, Señor, si me vas a mostrar algo que no puedo cambiar, no me lo muestres. No tengo necesidad de conocer algo que no puedo cambiar. Y entonces yo pensé que ya iba a dejar de ver todo y ya no iba a tener esas visiones y demás, pero Dios tiene planes diferentes. Y efectivamente ya no me mostró el futuro, pero me mostró muchas otras cosas que tenía que hacer en mi presente. Entonces la visión divina se manifiesta en muchas formas, que para realmente entenderla es un estudio profundo. De niña, yo recuerdo que muchos traían un crucifijo colgando o algo, una imagen. Yo recuerdo que de niña yo no podía usar un crucifijo, para mí era terrible. Yo no podía usarlo, era un sufrimiento que no podía. Y entonces mi mamá lo que hacía era ponerme una imagen de la Virgen María. Es así, andaba feliz con mi imagen y yo la cuidaba y la cargaba y yo andaba para todos lados con mi imagen de Virgen María. Y pues ahí pues ya se va manifestando más, pero pues sigo sin conciencia, ¿no? De todavía lo que es para mí. Después, cuando ya nacen mis hijas nacen en un hospital donde hay una capilla para Virgen María. Y antes del parto y después del parto fui a dar gracias a Virgen María, pero pues todavía no sabía, así como que no tenía esa entrega así de, pues aquí está y pues es la Virgen y hay que darle gracias. O sea, no había todavía esa conciencia a pesar de tanto tiempo, ¿no? Y pues cuando llego a Valle Dorado, lo primero que veo es un rosario de la salud. O sea, se va marcando ese camino de rayo verde en mi vida. Y el Rosario de la Salud, cuando lo vi, quien lo dio, para mí abrió mi corazón, abrió mi mente y se me abrió todo. Y ese Rosario de la Salud para mí fue tomar conciencia. A partir de ese momento tomo conciencia de muchas situaciones, de muchas cosas que estaban pasando en mi vida, de quién era yo. Entonces fue como un golpe para mí ese Rosario de la Salud. Pues con esto voy dándome cuenta que el rayo verde está presente en mi vida. Todavía seguía en ese despertar gracias al rayo verde. Me acompañó desde que nací, ¿no?
Y entonces ahora cuando ya llego a metafísica empiezo a conocer, me empiezan a decir de lo que son las virtudes. Esas virtudes están en el manual básico de metafísica. Y las virtudes del rayo verde, una de ellas y la más conocida es la curación. ¿De qué forma yo viví la curación? Para mí la sanación ha sido un poco diferente. No es manejar el rosario de la salud, para mí fue Ciclopea. Para mí conocer a Ciclopea, su nombre, conocerlo a él, mis patrocinadores son Elohims, pero cuando me nombraron Ciclopea fue así como alguien muy cercano a mí, pues como ahora lo sé, como alguien que conozco, como alguien que ha estado siempre en mi vida, ¿no? Y así fue la salud para mí, a través de los Elohims. Ellos son los que, sobre todo Ciclopea, el que se manifiesta en mi vida a través de cuando yo enfermaba o enfermaban mis hijas, él siempre me revelaba algo, pero era a través de la misma naturaleza. Al principio yo pensaba, bueno, ¿por qué no un médico, no? Y cuando fui a los médicos, pues la verdad no tengo buenas experiencias de los médicos. Y entonces dije, no, pues si me están diciendo que es esto, pues ¿qué ando buscando? ¿Qué ando buscando donde no me están diciendo, verdad? A veces la necesidad que tenía todavía, ¿no? Y entonces comencé a hacer caso a lo que me decían, de ciertas, sobre todo la parte de la herbolaria, fue la parte física de sanar, pero la parte emocional, mental, fue Virgen María. Cada vez que enfermaba, yo soñaba con ella, me hablaba, me decía lo que tenía que hacer y lo hacía. Entonces, ya no, ahí empecé a ser obediente, que es otro de los atributos del rayo verde, ¿no? Ya no cuestionaba, ya no preguntaba. Si me lo decían, yo lo hacía. Y aunque me dijeran que estaba loca, porque me dijeron muchas veces que estaba loca, pero no importaba. Yo lo hacía y veía el fruto. Vi el fruto de esa salud. En mi caso, pues fue a través de ellos, ¿no? De Virgen María y de Ciclopea. Después, otra virtud que tenemos en el rayo verde es la provisión. La provisión la viví de dos maneras. La primera, la provisión la pensamos como algo material. Es como pensar en ese granero lleno, ¿no? de grano, para que no nos falte nada y demás. Pero también hay otra provisión que es la provisión espiritual. La provisión material yo no tenía problemas, estaba bien, estaba en abundancia, pero la parte espiritual la tenía muy abandonada. Y entonces cuando uno no está equilibrado en toda la provisión que nos otorgan, pues no está bien uno. Pero yo no me había dado cuenta hasta que mis hijas comienzan a tener un acoso muy fuerte. Y entonces cuando comienzan a tener ese acoso, no sé qué hacer, no sé cómo protegerlas, no sé nada, ¿no? Y de ahí se va manifestando las herramientas que Virgen María me va otorgando poco a poco. Y una de ellas fue el rosario. El rosario para mí es una del alma de mi espiritualidad, pero sobre todo que es la que me provee esa fortaleza. Con ella entendí que la abundancia debe de estar de la mano en todos mis aspectos. Que si yo solo considero uno, estoy descuidando otro y por lo tanto no tengo una plena abundancia. La abundancia debe ser en plenitud. Y entonces traté de equilibrar esa parte, de tanto la parte material como la parte espiritual. Y se presentó, la abundancia fue llegando. Primero, como todos saben, para mí fue mi primer contacto con la iglesia. Ahí comencé. Después llegué a metafísica. Pero a diferencia de muchos, mi abundancia ha sido a través de ese diálogo con todos ellos, con los maestros, con los Elohims, con los ángeles. Y ahora entiendo que mi abundancia es estar con ellos. Así de sí, estar con ellos. Después tenemos la consagración. ¿Cómo he vivido yo la consagración? Yo veía a las personas que estaban consagradas en la iglesia
Las veía siempre verdes, 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 pero yo no entendía por qué hasta que llegué a metafísica. Y ahí me doy cuenta que la consagración tiene que ver pues con el rayo verde. Y dentro de esa consagración, cuando yo estaba en la iglesia, realicé un ritual de 33 días consagrándome a Virgen María. Cuando yo lo inicié, fue muy fuerte porque es un contacto directo con Virgen María como nunca me lo imaginé. Pero la consagración, ¿cómo la viví? Cuando ya terminé mi ritual de esos 33 días, me sentí libre. La consagración para mí es libertad. Una libertad no como el de hacer lo que quieres, sino una libertad en la que estás en una plenitud de comunicación con Dios. El que nadie te lo puede impedir. El que no importa lo que pase, tú estás con esa comunicación y te permite seguir el camino que Él desea. La consagración la viví como esa unión con Dios mismo. Y hasta entonces entendí lo que era esa consagración, aunque yo la veía, los veía verdes, no tenía significado para mí hasta que la viví. Y tener esas emociones, esos sentimientos. Yo veía a todos y lloraba porque yo sentía un amor que no podía con ese amor. Y yo lloraba, entonces me decían, ¿te sientes mal? No, no me siento mal. Es que es tanta la alegría que tengo que no puede mi cuerpo más que manifestarla de esa forma. Y pues sí, de consagración también se llora de alegría. Y recuerdo cuando fue la consagración en Valle Dorado también, o sea, se me salieron las lágrimas porque fue ese reafirmar de esa unión con Él. Entonces, para mí la consagración es unión plena de una vida con Él. Después, otra virtud que tenemos del rayo verde es el rayo de la verdad. Y ahí es donde, ¿cómo la viví? En mi educación, el rayo verde en cuanto a la verdad, mi familia siempre decían, es que ustedes son extraños. Y yo decía, ¿por qué? Es que ustedes nunca mienten. Y nosotros decíamos, pero ¿cuál es la necesidad de mentir? O sea, nos parecía extraño mentir. O sea, la misma educación de mi mamá era decir siempre la verdad. Y entonces, Buenas tardes, sería 300 de Magna, por favor, paso uno. ¿Puedes apagar por favor, apaguen sus micrófonos? Y bueno, pues la verdad yo pensaba que pues era una educación, ¿no? Que te enseñan a decir siempre la verdad y saber cómo decirla, porque también no era sencillo. Pero ya cuando entiendo que el rayo verde es el rayo de la verdad y que veo que desde mi inicio está ahí Virgen María, decía, pues ¿cómo me iba a permitir ella mentir? O sea, era una manera de mantenerme unida a ella. Si yo mentía, me alejaba de ella. Yo decía, no. Yo sentía que me separaba de algo y no sabía entonces qué, pero yo decía, no, no voy a mentir. Y me decían y me inducían y, no, es que tienes que decir esto, es que si no nos va a pasar esto, no me importa, no me importa. Y fue difícil y fue extraño porque te apartan por decir la verdad. Y entonces el mundo no lo entendía, pero tampoco me quedé sola, porque al final la verdad siempre busca, o sea, es esa parte que decimos de la vibración. Esa vibración busca y la verdad te busca también. Después, ya con la visión divina, como dije al principio, se ha manifestado en formas diferentes para mí, pero una de las causas para las cuales yo pueda decir tengo visión divina es esa parte de la verdad. Cuando yo me mantengo unida a esa verdad y me mantengo unida a este rayo verde en todas sus magnitudes y plenitud, la visión divina se manifiesta. Mi visión, al principio yo pensaba, yo no veo, como muchos al principio, ¿no? Que dijimos, yo no veo.
Cuando recuerdo una meditación en Valle Dorado que decían, no, es que nos llevaron, andábamos en el universo, nos llevaron a un planeta y nos llevaron a no sé dónde y demás. Yo decía, yo vi otra cosa. Entonces no estoy viendo, yo me lo estoy imaginando. Y lo que yo había visto eran como cadenas. Era el mismo universo, pero como que estaban unidos como cadenas. Es una forma de expresarlo, no eran literalmente cadenas, pero veía así esa unión y como que iban enlazándose, pero cada enlace era algo diferente. Y entonces esa vez yo dije, no, yo estoy alucinada, nada que ver. Pero después en otra sesión, el maestro explicó, el maestro Jesús, si no mal recuerdo, y decía, es que el universo está unido como cadenas. Y dije, ¡ah! Y entonces, ¿por qué los demás no lo vieron? Y yo sí lo vi, yo decía, entonces, y a mí me confundió, dije, no, entonces yo no veo. Dije, no, entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta que todos vemos en formas diferentes porque nos muestran lo que necesitamos ver. El universo es tan grande, es tan inmenso, que necesitaríamos un nivel de evolución muy grande para poderlo percibir en toda su plenitud. Pero en la medida en la que se requiere para nuestra misión, para nuestro entendimiento y nuestra evolución, nos va mostrando una fracción de lo que encontramos en esa meditación. Y ahí fue cuando entendí, yo veo diferente, pero ahora tengo que entender por qué veo así, por qué no veo como los demás. Cuando yo veía que muchos veían algo similar, yo siempre terminaba viendo cosas diferentes. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos que, en mi caso tuve que tener mucho cuidado porque una de las primeras visiones que tuve fue el cierre del centro donde yo estaba, que era Teoloyucan. Pero yo no lo entendí. O sea, puede ver uno, pero no entenderlo. Porque no se puede dar así tan simple de ver y entender. Hay algo más que se tiene que haber, ¿no? Y entonces en esos momentos yo comienzo un estudio del Espíritu Santo y llega una parte donde dice el Espíritu Santo que Él da dones, pero los da para compartir, que Él no quiere solitarios, que Él quiere que todos estemos unidos. Y entonces la manera de unirnos al Espíritu Santo es darnos algo que en conjunto podamos entender. Y entonces yo podía verlo, pero no podía entenderlo. Pero cuando se lo explicaba a alguien, me decía, es esto. Y decía, con razón. Entonces aprendí a compartir con los demás lo que yo vivía, lo que yo veía, y de esa manera lo fui entendiendo para que ya fuera más claro para mí. Y entonces me doy cuenta que mi visión tiene que ver con la unión con los demás. Que si yo no estoy unida a los demás, mi visión no tiene sentido. Es ver como ver el espejo, pero no entender nada. Es como ver otro lenguaje y así de un lenguaje que no conozco. Y entonces, siempre, aún siendo visión, yo lo trabajo mucho en grupo, porque así es más, ¿cómo decir? Más compartido el don entre nosotros y nos fortalecemos unos con otros. Entonces, Valle Dorado es lo que hace. Esas meditaciones en las que estamos todos, compartimos nuestros dones, fortalecemos, pero la visión sí es diferente para cada uno. Y ahí es cuando ya tomo confianza y decir, bueno, no estoy tan perdida, ¿no? Y luego la parte de decretos. Para mí los decretos son una de las partes más fuertes. Para mí el manejo de energía con los decretos es algo muy, ¿cómo decir? Me define en esa parte. Alguien cuando empecé me decía, es que tú eres una decretante. Y decía, ¿qué es eso? Y ya cuando me explican lo que son los decretos y demás, y digo, pues sí, yo uso mucho el decreto. Lo uso mucho, por eso tengo mucho cuidado en lo que hablo, en lo que digo, cómo lo digo, a quién se lo digo.
porque el decreto es firme, no hay error. Pero en los decretos hay, de rayo verde, hay una parte en la que nos habla de cómo, y eso es algo que a mí me gusta mucho de los decretos de rayo verde, es el único que invoca la manifestación de la gracia divina de forma literal. Los únicos que mencionan la gracia divina. Una gracia divina que se manifiesta en sus virtudes y que una de las virtudes que mencionan los decretos es la constancia. La constancia, ¿cómo la he vivido? Es en ese perseverar. Pero no es un perseverar de lo voy a hacer y lo voy a repetir y es un hábito, no. La constancia es un impulso interior que te dice continúa, continúa, aunque estés cansado, aunque sientas que ya no puedes, aunque sientas que todo está en tu contra, no importa, es ese impulso interior que te dice tú sigue adelante, continúa. Eso es constancia. Y a mí, créanme que el acoso que he vivido ha sido intenso, pero esa constancia, ese impulso que tengo dentro, no, me impresiona a Dios en esa manifestación de rayo verde, me impresiona todos los que sirven al rayo verde, en cómo son capaces de romper esas barreras que luego se nos presentan para impulsarnos y mantenernos y empujarnos para seguir adelante. En mi caso, he tenido muchas crisis en las que digo, ya me rindo, ya dejo todo, ya no quiero saber más. Pero sin embargo se vuelve a manifestar. Y se vuelven a manifestar en ese impulso de... Así me recuerdo mucho esa imagen de cierra los ojos, los oídos y tú sigue adelante. Tú no veas, tú solo escucha y ve a Dios. O sea, no pasa nada. Y entonces durante esas crisis para mí Rayo Verde ha sido lo más fuerte para que yo pueda salir de ahí. Y gracias a Dios, pues aquí continúo. En estos momentos, pues con esto termino mi participación y cedo el micrófono a Elsa. Gracias, Gisela. Elcita si necesitas grabar, perdón, si necesitas presentar algo, está compartiéndose. Si puedes compartir pantalla. Así está bien, Leti. Ok. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Elcita. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a mencionar a nuestro amado Buenas maestro. tardes, Buenas Elsa. tardes, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Voy a mencionar a nuestro amado maestro Hilarión. Él es quien está al frente del Ministerio del Rayo Verde. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. En la lección 163 de Maestría Cósmica se nos dice, Pablo, en los tiempos de nuestro amado Maestro Jesús, fue tan importante como el más, difundió, sufrió, fue martirizado y finalmente muerto por la fe. Él es actualmente el Maestro Ascendido Hilarión. Cuando Pablo, como Saulo de Tarso, fue hecho ciego para que reflexionara porque estaba atacando a los discípulos de Jesús, Jesús lo deja ciego para que reflexione. Y fueron 3 días que Saulo de Tarso, que estuvo ciego. Para que reflexione. Pero hay un ser maravilloso, Anaías, quien Anaías, quien es discípulo de Jesús, recibió a través de recibió un llamado a través de los ángeles que sirven al amado Maestro Jesús, la invitación de que debería de ir a buscar a Saulo de Tarso y hablar con él y decirle que Jesús le iba a devolver la vista,
pero que Saulo de Tarso debía entregarse a Dios y entregarse al servicio de Pablo y entregarse a la difusión de la sagrada enseñanza y difundir la vida de Jesús y su resurrección. Y así fue. Ananías le explicó esto a Saulo de Tarso, lo que debía hacer, y si él aceptaba, Ananías le impondría sus manos y a través de su energía divina, Dios Padre lo perdonaría devolviéndole la vista. Y bueno, Saulo de Tarso aceptó, por lo cual vio, por medio de las manos de Ananías, llegó la precipitación divina de esa energía sagrada que sanó sus ojos. Esta es un pequeño de un dictado. La verdad me pareció maravilloso que lo escucharan, porque dice ahí cómo todos, creo que cada uno de nosotros nos hemos convertido para estar en esta enseñanza. El maestro Hilarión no ascendió como apóstol. En su última encarnación fue San Hilarión. Él vivió entre 290 y 371. Él fue el fundador de monasticismo cristiano en Palestina. El monasticismo, su objetivo es imitar la vida de Cristo en la medida de lo posible en la preparación para alcanzar la vida eterna después de la muerte. El maestro Hilarión, huyendo de la celebridad por sus milagros, recorrió los desiertos de Egipto. Fue renombrado sanador. No desea otra cosa más que servir, ser humilde y ser dispuesto al siervo de Dios. El maestro Hilarión tiene el don de conversión y el don del espíritu. El don de conversión es renunciar al pecado, someterse a la autoridad de Cristo y poner la esperanza y confianza en Él. Y el don del espíritu es la capacidad de recibir guía e inspiración del Espíritu Santo. El maestro Hilarión sirve junto con Palas Atenea para anclar la llama de la verdad en el corazón de los hombres, para obtener el dominio sobre sí mismos y sobre la vida diaria mediante una aplicación práctica de la ley que Cristo nos enseñó. El maestro Hilarión nos dice: no resistáis al llamado o la conversión o la venida del maestro. Se requiere que proporcionen el impulso interno de ese amor que dice: oh Señor, deseo ser convertido, conviérteme hoy mismo, déjame renacer en ti para que pueda salir y hacer tus obras. Para quienes servimos en el quinto rayo, nuestro lema es: conoceréis la verdad y ella os hará libres. Y bueno, esto es en cuanto al maestro Hilarión. Y en cuanto a mis manifestaciones del rayo verde, ha sido una vida desde niña. Ha habido señales en mi vida de Dios que está conmigo. Y al principio fue algo así como que manifestaciones, y fue un reencuentro conmigo en lo que ha sido mi vida de la mano de Dios. ¿Cómo llegué a la casa de Dios? Pues al principio me dijeron que debía, en 2009, tenía yo como muchas negatividades en mi vida. Estaba enferma de colesterol, triglicéridos, y así era una vida mundana. Entonces,
me recomendaron a Roberto Vázquez Palacios que lo buscara por la radio, y entonces lo busqué por internet, y así empezó mi iniciación en esta enseñanza, escuchando al maestro por la radio y escuchando los dictados, esperando cada lunes que le subiera las lecciones para escucharlas. Y de ahí, pues, me embaracé. En ese embarazo me dicen que mi hijo viene con una infección en la sangre, que no sabían cómo iban a hacer. Entonces, pues lo encomendé al Arcángel Rafael y a Bendita Madre María. Y bueno, él, gracias a Dios, nació sano. Y en honor a ellos, al Rayo Verde, le llamé Rafael. Y bueno, actualmente él tiene 12 años y pues eso hizo que me fue a presentar en la enseñanza. Y bueno, posteriormente me embaracé de otro chiquito que al inicio me dijeron que él era, en la semana 10 me dijeron que tenía hidrocefalia. Y bueno, conforme fue avanzando el embarazo, él fue creciendo hasta cierto punto normal, pero bueno, cuando me dijeron hidrocefalia, me enseñaron el ultrasonido y pues sí, o sea, yo vi esas bolsas de agua y así me explicaron por qué dictaminaban eso y pues sí fue muy impactante. Pero bueno, él al final nace con síndrome de Down, pero aún él es un niño amoroso que llegó a hacer mi vida un poco llena de esa paciencia y de ese amor de ser unidos, porque él no viene nada más a unir a él se llama Raúl, a Raúl y a Elsa, sino viene a hacer unos lazos de amor también entre todo el núcleo familiar y nuestras familias. Y pues la verdad es que él fue engendrado mientras yo era, recibía las iniciaciones para hacer los rituales para ser comunicante y comulgante. Entonces, para mí ha sido como muchas manifestaciones de que toda esa luz de esos rituales que hicimos con cada rayo, pues a él le llegaron sin duda, porque, o sea, trae una luz que, pues sí, que contagia. Y bueno, con él he aprendido a disfrutar de los momentos del día a día. Bueno, quien ha tenido a una persona con Down cerca, creo que saben de qué hablo el día a día, porque el simple hecho de caminar, de hablar, de sonreír hay veces o interactuar con la gente, pues ya es un milagro. Claro. Y bueno, y una de las grandes manifestaciones que he tenido al inicio de estas charlas de manifestaciones, cuando Alondra hace una presentación donde realizamos una meditación, se me permitió visualizar a Madre María. Entonces yo le hice una petición porque a Raúl entró a quirófano el viernes pasado y tenía esa cirugía programada en ese momento de cuando hicimos la meditación, y pues yo le pido a Madre María, ¿no? Que se haga la voluntad de nuestro amado Padre, pero pues que lo pongo en sus manos. Y la verdad es que llegó a mí una gran paz. Y o sea, la gente me preguntaba, ¿es que estás nerviosa, preocupada? No, o sea, y no es porque yo me desentendiera, sino porque dije, está en manos de Dios. Y bendita Madre María me dio esa paz. Entonces, pues fue grandioso sentir esa paz. Bueno, actualmente Raúl sigue en una cama, nos faltan menos días para que él se pueda levantar, pero gracias a Dios la recuperación ha sido maravillosamente divina,
porque esta es la tercera cirugía igual, pero en las dos anteriores dejó de hablar, dejó de caminar, dejó de hablarnos, o sea, le hablábamos y estaba totalmente enojado y verlo hoy, o sea, digo, gracias Dios, gracias porque, o sea, todos los días nos das un milagro y muchos motivos para acrecentar nuestra fe en nuestro amado Padre. Y otra de las grandes manifestaciones, pues cuando inicié, pues ya hace bastante tiempo, como en 2014, algo así, 2015, escuchando el ritual del Arcángel Miguel, o sea, percibí por gracia divina, o sea, cómo cortaban las ataduras, o sea, cómo el Arcángel Miguel cortó todas esas ataduras y fue escuchar la espada, la verdad es que al principio fue impactante, ahora al pasar de los años es una manifestación que dices, Dios siempre ha estado ahí, o sea, la única que no lo veía era yo en su momento, ¿no? O al principio de todo esto. Y así han pasado entre que cuando he dado el Rosario de la Salud, o sea, esa energía divina, o sea, un día me llegó tanta emoción que no dejaba de llorar en el Rosario, o sea, al sentir esa energía manifestándose y ver ese salón de nuestro amado Maestro Himalaya, esa bendita casa llena de energía del rayo verde, la verdad es que son grandes manifestaciones desde el entrar a la casa, o sea, quienes han pisado esa casa pocas veces o casi no van y cuando llegan y ven todas esas luces divinas y es maravilloso, o sea, no es algo que sin duda es para acrecentar nuestra fe. Y bueno, y gracias a todos esos rituales que hacemos en la casa de Dios y bueno, también me permiten estar vía internet, pues esa felicidad se acrecenta, esa paz que no nada más es para mí, sino también es compartida con la gente que me rodea, pues todo eso me han permitido percibirlo en todos estos años. Y pues bueno, o sea, la verdad es que, como bien lo dijo el maestro Daniel hace unos días, ¿no? O sea, no nos vemos, pero vamos avanzando en el día a día. Y y pues siempre nos están envolviendo en armonía divina. Y de las, otra manifestación también fue en una meditación que hicimos en el curso de instructores que está dando ahorita Cayita. Fue que en la meditación me obsequiaron una esmeralda que me fue colocada en el tercer ojo. Y bueno, fue algo divino porque pues hay gente que me ha dicho, es que ¿por qué no ves y tu signo y tu fecha de nacimiento? O sea, tú deberías de ver. Y creo que, pues sí, o sea, el que haya percibido, me hayan permitido darme cuenta de este regalo, que haya sido de forma consciente, pues es acrecentar mi fe, es dar que toda esta energía se está manifestando y que todos los días hay oportunidades para dar esos pasos agigantados que nos piden nuestros amados maestros. Y bueno, dentro de otras manifestaciones que a mí me han conmovido, me han llenado, pues son las que ha vivido nuestro amado maestro Daniel, quien la última vez que lo internaron ahora sí de voz propia, me decía todo lo que vivió, la verdad me dejó impactada. Y después Cayita lo comentó de forma médica, o sea, todo lo que el maestro Daniel vivió, o sea, la verdad es que son milagros y
Y pues son cosas que para seguir adelante, para estar ahí el día a día. Y también conocí a una persona que estuvo en la enseñanza, quien tuvo VIH, y esa vez que yo tuve contacto con esa persona, fue la primera vez que yo asistía de forma presencial a una ceremonia. Y la verdad es que para mí también yo dije, wow, o sea, es real, porque años antes yo lo había escuchado, pero solamente por la radio y en un dictado. Entonces, cuando yo lo conozco, dije, wow, o sea, qué maravilloso. Entonces, pues han sido así como pedacitos y pedacitos de ir creciendo toda esa fe, toda esa armonía, toda esa luz de la cual estamos envueltos. Y bueno, tuve oportunidad de escuchar lo vivido por Carmelita González, que en diciembre pasado sufrió un infarto, y ella me compartía que fue enviada de urgencias de donde ella es, Lomas Verdes, a la ciudad de Toluca, pero siempre hubo una luz acompañándola. Durante la ambulancia la trasladaban de urgencia y ella fue acompañada en todo momento. Y bueno, esa luz, o sea, incluso su hijo lo percibió, el personal médico lo percibió, e incluso pasaban la mano para ver si la luz se quitaba, porque pensaban que a lo mejor era el sol o algo así, algún reflejo, y esa luz siempre estuvo ahí. Entonces, el día 10 de diciembre yo voy a acompañarla al hospital y le digo del audio de Maestro Jesús, de su dictado de ese día, del 10 de diciembre, donde amado Maestro Jesús dice, yo estoy a cargo. Y la verdad, o sea, todas esas manifestaciones de que siempre están ahí nuestros amados maestros, para todos, yo solamente estoy mencionando estos casos, pero creo que todos hemos tenido manifestaciones de las cuales muchas creo que no nos percibimos de ellas, no nos percatamos que están ahí, pero hasta el más mínimo detalle, los maestros nos van llevando, y pues estamos en este camino. Así es. Y bueno, ha sido una transformación del día a día. Siento que sigue siendo así, o sea, Dios me ha permitido ser parte del ministerio ahora, por gracia divina, la verdad, muchas veces me pregunté que si yo era digna de estar ahí, y bueno, ahora dicen los maestros, créanselo, y hoy, gracias a Dios, me lo creo. Y bueno, para finalizar, yo quisiera invitarlos a todos los que escuchan, a tomar los cursos, los repasos, porque la verdad es que, bueno, les comento que yo tengo desde 2009 escuchando las lecciones, y la verdad que algunas cosas las olvidamos porque, pues, aunque estemos al 100, no tenemos o no teníamos en aquel entonces la capacidad de entenderlas completamente, pero si las vamos repasando, las vamos recordando, o como dijo bien Gise, compartirlas, van acrecentando esos conocimientos. Y bueno, les agradezco este tiempo que se han tomado para escucharnos. Muchas gracias, Elcita. Muy Gracias. bonito todo Muchas lo que gracias, dijiste. Elcita. Si alguien tiene preguntas, todavía tenemos algunos minutos para poder contestar en lo referente a lo que se ha presentado hasta ahorita. No se amontonen nada más, por favor, uno por uno. Yo no tengo, pero me gustó mucho todo lo que dijo Elcita. Muchas felicidades, Elcita. Gracias a Dios. Demonios que... Claudia Jiménez, que tiene una pregunta. Gracias, Margarita. Más que pregunta, es comentario complementario. Sobre lo que decía Gisela, el don de verdad,
sí es muy importante no mentir, pero hay un dictado de la maestra Atenea donde nos dice que nos ayudan a distinguir la verdad y que cada vez que tengamos dudas sobre si es verdad o no algo, acudamos a ella. Entonces creo que es algo importante de destacar. En cuanto a lo que decía Elsa, fíjate que ella menciona algo que a mí me parece muy importante. Porque ella dice que Dios invita a Ananías a encontrarse con Saulo de Tarso. Me parece importante destacar que ella lo menciona muy bien. Invitó a Ananías. Dios nos invita, Dios no nos impone nada, no nos prohíbe nada. Son invitaciones las que Él hace y uno decide si lo sigues o no. Entonces, cuando ya decides aceptar la invitación del Padre, pues es un parteaguas, es un antes y un después, y tu vida va fluyendo. Así de simple, porque encuentras tu propósito, tu meta, tu sentido, tu camino, y ya no hay nada que te distraiga, y eso es estar parado en la roca de la palabra viviente. Y eso es todo, gracias. Gracias a ti, Claudia. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención, una pregunta, un comentario, una aclaración? No, yo nada, gracias. No, bueno, entonces, si me lo permiten, quisiera leerles algo que encontré sobre el maestro Hilarión. O sea, en su última intervención fue San Hilarión, como lo mencionó ya el cita, pero dice, bueno, quiera Dios darnos también a nosotros la gracia de independizarnos de lo que es meramente mundanal y material y dedicarnos a lo que es espiritual y lleva a la santidad. Hilarión significa el muy alegre, es el santo de la abstinencia y del ayuno perpetuo. Nació en Palestina, pero no era judío, sus padres eran paganos. Fue a estudiar a Alejandría, en Egipto, donde había una escuela muy afamada de los cristianos, y allá se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Vendió sus posesiones que le habían dejado sus padres y repartió el dinero entre los pobres y se marchó a un desierto de Palestina a orar y meditar. San Antonio le había regalado una túnica hecha de material muy rudo y tosco, y con esa túnica pasó mucho tiempo sin estrenar jamás un vestido como penitencia de sus pecados. No tomaba ni una gota de líquido, no se abrigaba con nada más que con una tosca túnica ante las mortificaciones de los santos. Nosotros somos como unos pollos mojados y unos burros muertos, o sea, muy poquita cosa. Se alimentaba con unos dátiles que comía cada anochecer, de vez en cuando algunas verduras y un poco de pan y aceite. Cuando las tentaciones impuras lo atacaban con más fuerza, reducía su alimentación a la mitad. Se construyó una celda tan corta y angosta que apenas cabía acostado o de rodillas, 2 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto, y rara vez salía de ahí. Su modo de ganarse la vida era recorrer terrenos solitarios y recoger leña y mandar a algunos de sus discípulos a venderla, y con eso comprar el alimento para él y para otros. Llevaba 20 años haciendo penitencia en el desierto. Unos esposos acudieron a él a pedirle que rezara para que en su hogar hubiera hijos, pues eran estériles. San Hilarión oró por ellos y Dios les concedió unos hijitos muy hermosos. Cuando ya tenía unos 65 años, decidió irse a un sitio más alejado y solitario y empezó una vida errante. Se fue hacia los desiertos de Egipto. Hacía muchos meses que no llovía. El santo rezó con mucha fe y llegaron lluvias muy abundantes. Campesinos mordidos por serpientes venenosas y al ser ungidos con aceite bendecido por San Hilarión quedaban curados. Quería huir a un sitio donde nadie lo conociera y se fueron a la isla de Chipre. Un maremoto amenazaba con ahogar a las gentes de la costa y destruir todas sus habitaciones. El santo echó una bendición a las olas y éstas se calmaron. Obtuvo irse a vivir a una altísima roca donde nadie lo distrajera en su oración y en sus meditaciones, y allí murió muy santamente a la edad de 80 años. Entonces, este es Hilarión en su última encarnación. Como ya lo comentó el cita, pues él fue Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo,
Pablo tiene una serie de cartas y hay una carta que le hace, si no mal recuerdo, a los Corintios, donde habla mucho del amor y son cosas muy hermosas. Entonces también los invito de la misma manera como lo han hecho tanto Claudia como el Cita, a que lean la Biblia y en particular las cartas de Pablo. En verdad son muy, muy hermosas. También en cuanto a los repasos que mencionaba el Cita, no tenemos programado el de este mes, pero muy probablemente sea el último o penúltimo sábado de este mes, donde a mí me toca hablar del Apocalipsis, o sea, de las lecciones que el maestro dio. Fueron 10 lecciones que dio sobre el Apocalipsis, y entonces pues los quiero invitar para que asistan. Me gustaría verlos a todos ustedes por ahí. Probablemente, como les digo, sea el 22 o el 29, sábado 22 o sábado 29 de este mes, y bueno, tendremos la oportunidad de charlar sobre esto, que sí, la verdad trae muchísimas diferencias con relación a lo que en la Biblia se habla del Apocalipsis. O sea, en la Biblia es como muy aterrador, y el maestro lo hizo muy suave. Entonces, los invito a todos a que participen, bueno, a que estén presentes en esa sesión donde hablaremos del Apocalipsis. No sé si Carmelita González quiera comentar algo o alguien más que tenga algo que decir. Margarita. Mande. Soy Leti. Sí, Leti. Si me puedes. Loli Chávez tiene su manita levantada. Y yo, Lolita, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me gustaría compartir una manifestación pues maravillosa, aunque también fue un poquito muy difícil. Cuando estaba el pico más alto del COVID, uno de mis... porque como que se vuelve a activar. Entonces, vamos. Por favor, apaguen sus audios. Perdón, uno de mis cuñados se contagió, entonces estaba en el hospital y bueno, nosotros pues orábamos por él. Y recuerdo que un día que nos tocó el rosario de la salud, pues bueno, yo le pedí con mucha fe a Madre María, y en la llave tonal pues empecé a visualizarlo y le pedí, entonces lo vi donde estaba y vi cómo Madre María introdujo una esfera verde desde su coronilla, que fue recorriendo todo su cuerpo, lo fue iluminando todo de verde, y esa esfera salió por sus pies. Entonces, pues yo me sentí muy feliz porque dije, pues ya mi cuñado pues ya se sanó. Y en cuanto terminó el rosario en el receso, pues le llamé a mi hermana y le dije, hermana, pues tu esposo ya sanó, mira, y ya le platiqué. Y entonces ella pues se puso a llorar y me dijo, pues sí, efectivamente él sanó porque en ese momento pues él partió. Y dice, pues yo le doy gracias a Madre María porque a la jerarquía del Rayo Verde, pues porque lo sanaron, porque realmente su alma pudo sanarse y pudo desprenderse del cuerpo físico. Entonces, pues aunque pues fue una manifestación maravillosa, pero pues también así como que triste, ¿no? Entonces, pues bueno, quería compartirles esta manifestación del Rayo Verde. Muchas gracias. Gracias, Lolita. Claudia, muchas gracias, Lolita, perdóname, te estaba diciendo y tenía apagado mi teléfono. Claudia, adelante. Castañeda. Claudia Castañeda, adelante. Buenas tardes, también yo quería compartirles una manifestación. Bueno, he tenido varias de manifestación de Rayo Verde, pero esta es creo que es de las más bonitas. Hace 7 años más o menos que yo le pedí a Dios que si podía, que si en sus manos estaba volver a ver a mis hijas, pues estaba bien, ¿no? Y si no, pues lo iba a aceptar.
Y efectivamente a los 3 días mis hijas hicieron contacto conmigo y desde que me las robaron, yo siempre las encomendé a Madre María y siempre le decía a Madre María que por favor las cubriera con su manto. Y cuando nos reencontramos, ellas son unas niñas muy apegadas a Dios. Y sé que fue por obra también de Dios y de Madre María que las encomendé. Esa es mi manifestación que les quería Muchas compartir. gracias, muy hermosa, ¿eh? Muy hermosa manifestación. Gracias. Pues ya son las 8. Les agradezco muchísimo a todos por su asistencia, por su participación. Y bueno, pues seguimos en contacto. Tenemos una próxima reunión dentro de 2 semanas, que sería con el rayo oro rubí. Creo que sí, ¿verdad? Con oro rubí. Entonces, Sí. desde ahorita, pues los invito para que asistan, por favor. Muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga. Demos gracias a Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que las bendiciones de Dios estén con ustedes hoy, mañana y siempre. Gracias a todos. Muchas gracias. Mil gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bye bye. Adiós. Buenas noches. Dios bendiga. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Adiós. Gracias, bonita.